Pues ¿qué tal estáis, gente? Bienvenidos a una semana más al canal de Neutral, donde en los últimos meses llevamos haciendo actualizaciones sobre la guerra en Ucrania, pero hoy vamos a empezar a cambiar un poco de tercio para dedicarnos también a otros temas, sobre todo temas que yo esté tratando en Neutral, que siempre escribo 2 textos todas las semanas. Antes de que empezara la guerra siempre dedicaba al menos uno a tema de videojuegos, que la verdad es que me encantaría recuperar. Lo que pasa es que ahora se lía cada 2 por 3 y es imposible prestar atención a otra cosa que no sea la actualidad más pura. Y es un poco lo que ha pasado esta semana, ¿no? Que con todo lo de Pegasus en España, primero con los líderes separatistas, después con Pedro Sánchez y Margarita Robles, se ha puesto en la primera plana. Y el NGO Group, que es el grupo que está detrás, la firma de software que está detrás de Pegasus, ¿no? Que es este spyware que ahora explicaremos un poco más en profundidad, es un spyware que lleva recibiendo atención en Estados Unidos desde hace muchos años, al menos desde hace un lustro, un poco más de un lustro. Pero aún así nunca ha sobrepasado el imaginario, ¿no? Quiero decir que lejos de los medios de comunicación y algún tema de tecnología, la verdad es que no se ha hablado demasiado de Pegasus en el contexto estadounidense. Salió un reportaje en enero del New York Times súper interesante al respecto, pero la razón por la que no se ha hablado demasiado en Estados Unidos sobre esto es porque no se puede hackear números estadounidenses con el spyware Pegasus. La verdad es que ese es el mejor resumen de ello. Si hubiera sido de otra manera, los medios de comunicación habrían prestado bastante atención, porque especialmente los periodistas se habrían acojonado rápidamente y habrían puesto el foco sobre este problema. En otros países, por ejemplo en España, a saber los periodistas a los que han hackeado con Pegasus. Es que no me lo quiero ni imaginar. Y esto, claro, no necesariamente España, pero bueno, el CNI ya... Ha admitido ya el CNI, o lo ha dicho solo Rufián, ¿no? Que por lo visto el CNI le ha confirmado que usaron Pegasus contra él. O sea, eso significa que España ha tenido Pegasus, lo ha contratado. Es carísimo Pegasus, ¿eh? A ver un momento. Rufián, CNI, Pegasus. ¿Me ha sonado? Sí, exacto. Separatista dice que el jefe del CNI de España le ha admitido que han hackeado legalmente algunos teléfonos. Bueno, en este caso legalmente a raíz de toda la convulsión política relacionada con el separatismo, ¿no? Bueno, ahí no vamos a meternos, es un debate que no he estudiado lo suficiente como para ponerme aquí a daros la turra, pero yo quiero hablaros más del contexto estadounidense, porque me parece que las iniciativas que ha tenido Estados Unidos en este último año son bastante interesantes y pueden desencadenar el futuro malo, negativo del NGO Group, ¿no? Del grupo que está detrás de Pegasus. 20 años más cuando dijo lustro. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho la palabra lustro. Me parece muy guay que haya una palabra que sea específicamente 5 años. Y además la aprendí como hace no demasiado tiempo, porque no sé por qué yo tenía siempre en la cabeza que lustro es como hace un tanto tiempo, ¿no? Como unos cuantos años. No sabía que era como específicamente 5 años. Entonces me parece una palabra maravillosa. 500K, o sea, 500.000 euros. La aprendiste hace un lustro, pues, por ahí. 500.000 euros por 10 dispositivos. Dios santo, o sea, flipas. Una absoluta barbaridad. Vale, pues vamos a empezar por el principio, ¿vale? Para los que no estén muy apuestos, aunque yo creo que en España, confirmad si es al revés, o en Latinoamérica entiendo que no, que seguro que habrá algunos viéndonos desde Latinoamérica. A ver, ahí que vean los latinoamericanos en el chat, que lo digan. Pero entiendo que ya os han dado bastante la turra con qué es Pegasus, qué es lo que hace y demás historias, ¿no? Pero por hacer un resumen así muy general, lo que permite Pegasus es un spyware siendo software de espionaje, ¿no? Ciberespionaje, pero lo que te permite es controlar un teléfono móvil de forma remota, hackearlo de forma remota. Entonces yo, por ejemplo, ahora desde mi ordenador, si tuviera aquí todo el sistema de Pegasus, podría encontrar un número de teléfono y hackearlo desde aquí. Además, hackearlo no necesariamente a través del phishing, ¿no? El phishing, que es como pescar. ¿Qué haces cuando pescas? Tiras un cebo, ¿no? Y el cebo lo tiene que coger. Bueno, pues el phishing a lo que se refiere es a pescar, en este caso, víctimas, que lo que tienen que hacer es normalmente clicar un enlace. Y entonces ahí pues entran en un sitio, se descargan un archivo y ese archivo es el que contamina su teléfono móvil y entonces se puede hackear.
Eso es el phishing. Pero claro, normalmente esos son el hackeo de one click, de un clic, ¿no? Porque necesitas darle un clic, el usuario necesita darle un clic para convertirse en víctima de ese hackeo. Sin embargo, Pegasus tiene una versión jodidamente cara que es 0 clics, 0 clics. Entonces, es que no hace falta que haga nada el usuario. Su móvil ahora mi móvil está aquí quieto y se hackea directamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que es un arma muy poderosa, muy, muy, muy poderosa. Imagínate espiar la galería de Emilio. No, iba a decir una barbaridad. Me voy a callar que estamos en un canal que no me pertenece. Entonces, sabido eso, ya podemos hacernos una idea, como digo, del poder que tiene Pegasus, de por qué hay muchos gobiernos que están interesados en conseguirlo, ¿no? Pegasus lleva activo o en el mercado desde el año 2011. ¿Por qué digo en el mercado? Bueno, pues porque el NCO Group es una firma privada que produce este spyware y lo vende al mejor postor, en este caso, al mejor postor no, a cualquier postor, ¿no? Siempre que paguen lo suficiente. Y en este caso suelen ser entidades gubernamentales que quieran luchar contra el terrorismo o contra criminales. Es decir, que el propósito de Pegasus es ayudar a los gobiernos a desencriptar teléfonos móviles que de otra forma no pueden acceder a ellos, porque ya sabemos que Apple o Google son bastante reticentes a permitir a dejarse amedrentar por los gobiernos para decir, oye, hackeame o desencríptame este teléfono móvil. Imaginad, por ejemplo, en Estados Unidos que detienen a un sospechoso terrorista del Estado Islámico. Y entonces tiene un iPhone y posiblemente dentro de ese iPhone hay un montón de información súper privilegiada acerca del Estado Islámico. Ahora el gobierno estadounidense va a Apple y le dice, oye, desencríptame este teléfono que tiene que haber información súper valiosa. Y Apple dice, no lo vamos a hacer. Entonces, ese es el resumen. De repente hay muchos países que, sobre todo, ya explicaremos por qué, a partir del año 2013, están súper interesados en conseguir este tipo de software. Repito, empieza en el 2011, Pegasus ya entra en el mercado. Entra en el mercado más o menos en torno a esa época, porque recuerdo que 2011 era concretamente el año en el que se crea, ¿no? Que ya tienen Pegasus activo que puede funcionar, pero no sé si la primera venta se produce en el año 2011. Pero bueno, en torno a esa época, ¿no? En el año 2013 es cuando tenemos el pedazo de follón de Edward Snowden, ¿no? Edward Snowden, que es un tipo que trabaja para la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, la NSA, que es National Security Agency, que son los que después del escándalo de Snowden, que filtra un montón de documentos, se descubre que la NSA está espiando a ciudadanos estadounidenses sin ningún tipo de permiso y además también está haciéndolo con personas extranjeras. Se descubrió luego que estaban espiando o escuchando a políticos, a diplomáticos y demás historias. O sea, una controversia bastante flipante. Edward Snowden hizo un trabajazo en ese sentido. Si no habéis visto el documental Citizen4, está de locos, dirigido por Laura Poitras. Sale el tonto de Glenn Greenwald, pero bueno, en cualquier caso el documental es top notch y recomiendo mucho verlo para entender un poco mejor de dónde viene Edward Snowden y por qué filtró esos documentos y qué es lo que decían exactamente esos documentos, ¿no? Entonces, a partir de Edward Snowden es cuando las compañías, las Big Tech, las grandes empresas tecnológicas toman esta decisión de empezar a añadir más seguridad a sus plataformas. Y esto es cuando empezamos a ver más la encriptación de punta a punta, ¿no? Que es el... ¿cómo se dice? Sí, encriptación de punta a punta. Esto es lo que es cifrado de punta a punta, perdón. Esto es cuando tú envías un mensaje del WhatsApp, pues no te lo van a descubrir, ¿no? Porque está cifrado desde que tú lo envías hasta el que lo recibe. Extremo a extremo. Yo le he leído punta a punta, pero puede ser que sea cifrado a extremo. Puede ser. Entonces, con este asunto, como digo, es como que se fortifican las Big Tech. Y esto para las agencias gubernamentales y también para las fuerzas de seguridad, ¿no? La policía, los departamentos de policía, es un problemón porque de repente la investigación se les hace mucho más complicada. Además, en Estados Unidos tienes el contexto de que las escuchas telefónicas están muy bien tipificadas. Es decir, es mega ilegal hacer escuchas telefónicas salvo que hayas pasado por un juzgado y un juez te haya autorizado para ello. Es verdad que los jueces, en algunos casos, pues... ojito, ¿no? Porque en el tema de las escuchas no estoy tan al tanto, pero por ejemplo para hacer redadas en casas, madre mía, las autorizaciones que han hecho y las muertes de inocentes que hemos tenido por culpa de ese tipo de redadas.
Vale, entonces, en ese contexto, ¿no? Se fortifican a saco estas plataformas y ahí es cuando el mercado privado global del ciberespionaje se dispara. No solo por esta idea de que las plataformas se están fortificando y es muy difícil tener acceso a información de aquellos a los que estés investigando, sospechosos o lo que sea, sino aparte también porque cada vez más gente está pegada a sus móviles. Entonces es bastante más valioso tener acceso a esos dispositivos móviles que están en todas partes. O sea, ahora mismo no solo es nuestro teléfono, también es nuestros Apple Watch, dentro de poco serán las gafas que llevemos y demás historias. Entonces, como digo, el ciberespionaje es como que salta a la enésima potencia de la relevancia que tiene, del poder que tiene para poder llevar a cabo investigaciones de este tipo. Entonces, de nuevo, en ese contexto es donde aparecen empresas privadas que cuanto más poder tengan para meterse en un teléfono móvil, pues más dinero van a cobrar y más clientes van a tener. Sobre todo van a tener clientes con objetivos no precisamente lícitos, ¿no? Es verdad que el NCO Group, que es el creador de Pegasus, nace con este propósito de ofrecerle a entidades gubernamentales la opción de poder investigar pues agentes terroristas, criminales y demás historias, ¿no? Y desentrañar esas tramas. Pero lo que pasa es que, claro, una vez el NCO Group vende un sistema Pegasus, ¿no? Que lo licencia, porque en realidad es un permiso que les das, o sea, tú les instalas unos sistemas y les das unos permisos para usar Pegasus durante un tiempo determinado y contra un número de dispositivos determinado, pero como digo, es una licencia. El caso es que NCO Group no tiene ni idea de qué dispositivos están escuchando. No saben con qué motivo. No tienen que dar una justificación los clientes sobre, no, estoy escuchando a este porque tal. No. Eso es algo que en el contrato, pues una parte de confidencialidad, ¿no? Que no se filtra esa información. ¿Qué ocurre? Que de repente tienes países como Arabia Saudí, como Emiratos Árabes Unidos, como México, que de repente empiezan a usar Pegasus con propósitos no precisamente buenos, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, se descubrió que habían usado Pegasus en dos mujeres cercanas a Jamal Khashoggi, ¿no? Que es este periodista que escribía en The Washington Post saudí, que se exilió y luego, yendo una vez a Turquía, se metió en la embajada a renovar unos pasaportes, creo que era más o menos así, lo cogieron y le descuartizaron. Entonces, que luego se supiera que Pegasus estaba dentro de los móviles de personas cercanas a él, pues, ma che cazzo, ¿no? Entonces, sí, no solo es escuchar, eso tiene razón Oblari, por si no ha quedado claro, que no solo es escuchar, es tomar el control completo del dispositivo, es decir, tener acceso a cualquier parte de un teléfono móvil. Eso es relevante porque significa que te puedes meter en cualquier aplicación y descubrir todos los males que haya dentro o los males, o no necesariamente males, de ese teléfono móvil. Entonces, como digo, el NCO Group no tiene constancia de qué objetivos ilícitos están teniendo lugar dentro de esas estrategias de usar Pegasus por parte de estos gobiernos, ¿no? Y además el NCO Group solo termina contratos, finiquita contratos una vez se entera de esas posibles vulneraciones de los derechos humanos, porque al fin y al cabo, si tú estás realizando escuchas o tomando el control de un teléfono móvil y accediendo a información, descargando información de ese teléfono móvil sin una autorización judicial, por ejemplo, o si no es porque sean sospechosos de terrorismo o de crímenes, simplemente son disidentes o opositores, ahí es una vulneración tremenda de los derechos humanos. En el momento en el que NCO Group se entera de ese tipo de acciones, ahí es cuando reaccionan y finiquitan los contratos que tienen con esos gobiernos. Y además es lo que os decía, o sea, es una licencia Pegasus. Entonces pueden cortarlo en cualquier momento. Y eso ha ocurrido en el pasado. Es verdad que el NCO Group no ha concretado nunca con quién ha finiquitado contratos, pero se supone que alguno de los países de los reinos árabes, vecinos de Israel, deben ser algunos de ellos. Además es muy interesante el tema de Pegasus porque se usa como arma diplomática por parte de Israel. Yo os he dicho que el NCO Group es una iniciativa privada, pero solo se puede vender al extranjero, a países extranjeros, con la autorización expresa del Ministerio de Defensa israelí. Y esto es vital. Es un poco como en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos la venta de armas al extranjero se tiene que autorizar a nivel legislativo. Es decir, Raytheon Technologies, por ejemplo, que es uno de los mayores contratistas de defensa, que produce, por ejemplo, los Javelin, los misiles Javelin antitanque de los que tanto hemos hablado. No lo tengo por aquí, ¿no?
no lo tengo a Saint Javelin, no lo tengo aquí. Pero Raytheon es una empresa privada, lo que pasa es que para vender armas a países extranjeros necesita una autorización legislativa. Entonces, claro, ahí la implicación del gobierno, en este caso israelí, para el caso de Pegasus, es bastante importante. Por eso hay una intención también de usar Pegasus como arma diplomática. Y de hecho, una referencia que había en el artículo del New York Times que salió el pasado enero acerca de Pegasus, decían que lo que ocurría era que en los Abraham Accords, ¿no? Los acuerdos de Abraham, que son esos acuerdos en los que Jared Kushner y Donald Trump actuaron como intermediarios entre Israel y los reinos árabes, que como sabemos tienen un pasado desde hace décadas muy convulso. En este caso querían hacer una reestructuración diplomática, ¿no? Que se restablecieran las relaciones diplomáticas, bueno, prácticamente iniciaran en algunos casos las relaciones diplomáticas entre Israel y estos reinos árabes para asegurar la estabilidad de la región. Y sobre todo para oponerse a Irán de forma tajante, ¿no? Porque Irán, recordemos, chiitas se oponen que flipas a los suníes, ¿no? Y en este caso los reinos árabes son suníes, ahí hay una confrontación ideológica o religiosa, pero también geopolítica muy tremenda. Israel, por supuesto, siempre enemistadísimo con Irán, con Hezbollah, ¿no? Que son las armas de otros países que tiene Irán, por ejemplo en Líbano. Entonces, en ese caso, como digo, hay como un interés geopolítico de aliarse los reinos árabes con Israel y luego aparte con el brazo de Estados Unidos contra Irán, ¿no? En oposición a Irán, y ahí es donde Pegasus entra como parte del juego, porque Israel, en este caso, cuando gobernaba Benjamin Netanyahu, se usó Pegasus como arma diplomática para decir, mira, arma negociadora, ¿no? Toma Pegasus y así llegamos a acuerdos, vosotros cedéis por aquí, yo os dejo usar Pegasus. Entonces, Estados Unidos está al tanto de todas estas movidas, ¿no? El problema es que llega un punto que no es tan fácil controlar para qué se va a usar Pegasus, o si se puede usar en contra de un gobierno como el estadounidense. Y esto Israel lo sabe perfectamente. Israel, ya os digo que el Ministerio de Defensa de Israel tiene influencia sobre las ventas de Pegasus, lo que dice es, diseñad Pegasus. O sea, el diseño de Pegasus está muy bien, que puedes hackear un iPhone y un Android, que esto es noticioso, que flipas, al menos lo fue hace más de un lustro. Pero Israel lo que dijo es, oye, no dejéis, no permitáis que se puedan hackear números estadounidenses. ¿Eso qué significa? Que todos los números de teléfono que sean +1, ¿vale? Es decir, el +1 es como nosotros en España tenemos el +34, en Estados Unidos es +1. Esos móviles no se pueden hackear. O sea, el sistema de Pegasus está diseñado de tal forma que tú no puedes hackear un número estadounidense. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos tiene a mucha gente por el extranjero. Servicio extranjero, tienes a las embajadas, diplomáticos. Todos aquellos que usan números extranjeros están expuestos a Pegasus. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido. Lo que se descubrió hace unos meses, el pasado 2021, es que se había usado Pegasus contra, en este caso, empleados que trabajaban en la embajada estadounidense de Uganda. Y eso implica tanto a gente, ciudadanos estadounidenses con números de teléfonos ugandeses y también locales ugandeses que trabajaban en la embajada de Estados Unidos en Uganda. Claro, esto tiene implicaciones flipantes, ¿no? sobre este asunto, porque Estados Unidos ve que tiene una vulnerabilidad en el extranjero con Pegasus. Y aquí es cuando toda la rueda empieza a girar, ¿no? Y Estados Unidos toma una decisión bastante crítica de decir que, ojito con el NGO Group que crea Pegasus, porque estos no son de fiar. Pero antes de pasar a eso, que es la parte más importante de por qué Pegasus está vetado en Estados Unidos, lo que hay que saber es que Pegasus no llega al imaginario estadounidense hasta el año 2016. It's like a big blank. En el año 2016 es cuando se empiezan a publicar en medios de comunicación estadounidenses, por ejemplo en Motherboard, en Vice, se publica en... ¿cuál era el otro medio? Creo que era en Bloomberg, en el Washington Post, se empieza a publicar informaciones acerca de cómo hay un spyware. Es que tengo aquí una... A ver... Esos son pelos de Wenta, yo creo, ¿no? Ya está. Entonces, en el año 2016,
Qué innecesario esa pérdida de tiempo. En el año 2016 se empiezan a publicar en medios de comunicación artículos sobre un spyware que consigue hackear un iPhone, que es algo que a esos niveles no tenía precedentes. O sea, de que haya un spyware desde remoto sea capaz de hackear un iPhone es inaudito. Entonces, claro, es una noticia que sobre todo se dio en los círculos tecnológicos, ¿no? En los círculos de Silicon Valley. Decir, espera un momento, hay un spyware que flipas. Y yo no sé si os acordáis en el año 2016, pero se habló mucho de, oye, actualiza el iPhone, que un grupo israelí puede hackearte el teléfono en cualquier momento. O sea, yo recuerdo la sensación de cuando actualicé el teléfono móvil después de leer unos cuantos tweets al respecto, era de que a mí ya me habían hackeado, o sea, que mi móvil ya estaba hackeado, pero bueno, que ahora que lo actualizo, pues bien, que en algún lado estará, ¿sabes? Pero en realidad no, en realidad era que los móviles iPhone eran todos vulnerables, creo que era a través de iMessage, si no me equivoco, eran todos vulnerables al hackeo de Pegasus. Entonces, como digo, en ese momento fue una noticia más de hashtag tecnología, pero de ahí no se movía. ¿Qué pasa? Que unos años después, The Washington Post, junto con otros 16 medios de comunicación internacionales, esto apoyados por una firma, ¿cómo se llama? Un grupo periodístico sin ánimo de lucro parisino, y luego Amnistía Internacional, que es el grupo de derechos humanos internacional, se alían todos para formar un consorcio, un poco como los Panama Papers y demás historias, un consorcio para llevar a cabo una investigación acerca de qué está pasando con Pegasus y para qué se está usando. Y aquí ocurre algo bastante curioso, porque esta investigación, lo que ocurre es que tienen una lista con miles de números de teléfono que supuestamente han sido accedidos por Pegasus. No pudieron comprobar ni la mitad de los números, me parece que eran 50.000 números de teléfono, pero sí que pudieron tener acceso a 37 teléfonos diferentes, y hablo del teléfono físico. Es decir, hicieron una investigación sobre esos números de teléfono, contactaron con algunas de las personas que estaban en esa lista telefónica, se enteraron de qué nombres iban adscritos a cada uno de esos teléfonos, ¿no? Llamaron y consiguieron, como digo, los teléfonos físicos de 37 personas. Entonces ahí es cuando se ponen a hacer una radiografía de esos teléfonos móviles para ver si han sido hackeados por Pegasus. Pegasus deja muy poco rastro. En algunos casos ninguno, pero a veces sí. Entonces, lo que pudieron investigar a través de esa radiografía de esos teléfonos móviles físicos es que 37 personas habían sido hackeados por Pegasus o habían sido intentados ser hackeados por Pegasus. Claro, esto ya te demuestra que 37 números de los que hay en esa lista de 50.000 números de teléfono han sido intervenidos por Pegasus. Políticos, en esa lista había políticos, periodistas, empresarios, disidentes, opositores, o sea, todas las historias posibles que te puedas imaginar. Y además concentrados en países convulsos, ¿no? Problemáticos en lo que refiere a la vulneración de los derechos humanos. Los reinos árabes son uno. México, que tiene un historial bastante jodido con el periodismo, otro. ¿Qué ocurre? Que, claro, el consorcio no puede llegar a los políticos, pero los políticos porque no van a ofrecer sus móviles para que los investiguen. Eso es peligrosísimo, que lo haga un medio de comunicación, sino que lo tiene que hacer pues la misma agencia de inteligencia de ese gobierno o de ese país y llegar a una conclusión. Y eso no necesariamente se va a filtrar, porque si se filtra o publica que estos políticos han sido hackeados, el escándalo es bastante grande. Y yo creo que lo que ha pasado en España es bastante buena prueba de eso. Es decir, ostras, estamos súper expuestos. ¿Qué está pasando? Porque en nuestro país dejamos que nos hackeen de esta forma. ¿Qué ocurre? Que, claro, será difícil comprobar en algún momento si hay muchos más números de teléfono de esa lista de 50.000 que han sido hackeados por Pegasus. Pero la idea es que posiblemente sí. Y en esos números había números de teléfono como el de Emmanuel Macron, ¿no? El presidente francés. Claro, aquí es cuando ya salta al siguiente nivel el asunto de Pegasus. De, oye, ojito, que aquí estamos expuestos, y hablo de Estados Unidos como país, ¿no? Que al fin y al cabo pues, es la mayor potencia del mundo, ¿no? Y en materia de inteligencia y de seguridad nacional, pues siempre están al primer nivel. Y aquí es cuando también se enteran de que varios ciudadanos estadounidenses han sido hackeados con Pegasus. No alguien de gobierno, pero sí civiles, periodistas y demás historias. Entonces, claro, suenan las alarmas. Y a lo largo del siguiente año, esto fue en verano de 2021, a lo largo de ese año, esos próximos meses, es cuando se empieza a desvelar lo peor, que hay ciertos diplomáticos estadounidenses, empleados de embajadas, que han sido hackeados o han intentado hackearlos con Pegasus. Claro, ahí el gobierno de Joe Biden, que ya está en el gobierno, dice: a tomar por viento. Entonces, a través del Departamento de Comercio,
El Departamento de Comercio tiene una cosa que se llama Entity List, la lista de entidades, que es una lista donde normalmente han puesto a empresas que han colaborado en la producción de armas de destrucción masiva. Entonces, para países como Irán, si hay empresas privadas que han colaborado con Irán en la producción de armas de destrucción masiva, entran en esa lista de entidades. Y esa lista de entidades lo que produce es que esas empresas o esas compañías no puedan tener acceso a tecnología estadounidense. Y eso va desde hardware a software. Es decir, tanto programas top que tú puedas comprar, ¿no? Puedes comprar una licencia, hasta chips, por ejemplo, que puedas comprar con diseño, que tengan diseño estadounidense. O sea, es una especie de sanción, pero es una sanción tecnológica bastante específica, que ya hablamos de ella cuando empezó la invasión rusa de Ucrania. Pero en este caso, en los últimos años también se ha llevado al siguiente nivel. O sea, se ha modernizado esa cláusula del Departamento de Comercio, de esa lista de entidades, y ahora se han empezado a incluir también empresas que se dedican al ciberespionaje o al cibercrimen. Entonces, ¿qué ha ocurrido? No sé si os sonará las sanciones, ¿no?, entre comillas, que puso, o el bloqueo que puso Estados Unidos sobre Huawei, ¿no? La compañía de smartphones y la compañía tecnológica china. Que luego además detuvieron al pavo al dueño, creo que fue en Canadá, ¿no? Pero entonces Huawei, lo que había mucho miedo era que fuera una empresa hegemónica en la instalación de dispositivos de 5G. Y claro, con el 5G avanzando a una velocidad tan fuerte y Estados Unidos, que no tenía como la capacidad de llegar a esa velocidad, llega un punto en el que Huawei, también por miedo o al menos esto dice el gobierno estadounidense, por miedo a que el gobierno chino use Huawei como arma de espionaje o muchas otras cosas, ¿no?, de tener también el poder sobre infraestructura telefónica o de internet, dicen a la lista de entidades. Y Huawei es solo uno de tantos, ¿no? Una de tantas empresas chinas que están en esa lista de entidades y por tanto tienen una serie de sanciones, ¿no?, o una serie de bloqueos con respecto a la tecnología diseñada y producida en Estados Unidos que se acabó. Esto llega bastante tarde, ¿no?, en lo que refiere a la guerra tecnológica entre China y Estados Unidos, porque si Estados Unidos llega a tomar esta decisión antes, es bastante probable que, por ejemplo, no tuviéramos TikTok, o al menos que China no estuviera ni la mitad de la mitad de la mitad tan lejos, haya avanzado tanto en materia tecnológica como lo ha hecho. Pero claro, también entiendo que sería difícil de imaginar, no solo eso, sino que también a ciertos niveles es bastante injusto, salvo que haya unas pruebas, unas evidencias bastante claras de que China está usando tecnología para vulneración de los derechos humanos, aunque es verdad que el historial de China de violación de los derechos humanos, tal y como el de Estados Unidos, por cierto, no me malinterpretéis, pero el de China va muy en el pasado y nos podemos tirar a Tiananmen, nos podemos tirar al Tíbet, ahora más recientemente Hong Kong o Xinjiang con los uigures, pero claro, haber tenido ese ejemplo en el pasado les podría haber servido para frenar la evolución, la progresión de China en materia tecnológica. No lo hicieron, lo han hecho así un poco más recientemente por esta lista de entidades del Departamento de Comercio. Bueno, pues ahora han usado esa lista de entidades para bloquear al NCO Group. Que esto todavía no se sabe muy bien cuáles son las implicaciones reales que puede tener, pero ahora mismo, o sea, el NCO Group y lo que es el armatoste, la infraestructura de Pegasus, no puede tener acceso a tecnología estadounidense. Y esto va desde usar ordenadores Dell, ¿no?, que por lo visto los usan, de usar el almacenamiento en la nube de Amazon, que es Amazon Web Services, AWS, que lo habréis visto muchas veces, es la empresa más importante de almacenamiento en la nube del mundo. Netflix va a través de AWS, por ejemplo, de los servidores en la nube de AWS. Entonces, claro, aquí es como que le pones unos cuantos bloques de cemento en el camino al NCO Group. Que no, o sea, el NCO Group no solo necesita ese acceso tecnológico, o al menos en el corto plazo seguro que lo necesitaba. Quizá ahora hayan encontrado otras formas a través de tecnología de otros países de usar esa tecnología para poder llevar a cabo sus pretensiones, ¿no?, de conseguir hackear nuevos móviles. Pero ese es el otro problema, que el NCO Group no tiene por delante solo que tomar una segunda vía, una vía alternativa en materia tecnológica, de depender de software y de hardware que no venga diseñado o producido en Estados Unidos, sino que aparte también tienes que lidiar con todas las actualizaciones de seguridad que hagan las grandes empresas tecnológicas, ya sea Apple, ya sea Google, a través de Android, porque todo eso va a tener implicaciones sobre lo que te va a costar acceder a un bicho de estos, ¿no? Si Apple hace una actualización de seguridad tremenda y tú tienes problemas porque a nivel tecnológico al menos no estás lo suficientemente preparado, claro, ya dejas de servirle, ¿no?, a los
a los clientes del NCO Group. Y ahí es cuando empiezas a perder clientes, empiezas a perder financiación, no puedes contratar a tantos empleados, no puedes invertir tanto en tecnología e investigación y por tanto te quedas atrás. No solo eso, sino que aparte también el hecho de que Estados Unidos haya sancionado o haya puesto al NCO Group dentro de la lista de entidades influye en que hay clientes que van a decir, yo aquí no me voy a meter. O hay empleados, ¿no? O sea, futuros empleados que dicen, yo en esta empresa que está sancionada por Estados Unidos, si me meto en esta, igual luego no puedo viajar a Estados Unidos a trabajar en una de las grandes, de las Big Tech, que ha sido mi sueño siempre. O donde creo que voy a poder avanzar más, donde creo que voy a poder llevar investigación al siguiente nivel. Entonces, tanto a nivel de clientes como de empleados, como incluso de financiación, porque de repente eres un inversor que te interesa mucho el futuro del spyware, crees que NCO Group tiene mucho dinero, o sea, tiene mucho futuro, si le empiezas a meter pasta, luego que tendrá implicaciones sobre ti, no podrás entrar en Estados Unidos, no podrás invertir en Estados Unidos, van a congelar tus activos en Estados Unidos. Claro, las implicaciones son muy graves. Entonces, esta sanción o esta inclusión del NCO Group dentro de la lista de entidades al final genera un bloqueo a su alrededor. Y esto, en el medio-largo plazo, tiene implicaciones trascendentales, primero para Israel, porque ya no puede usar Pegasus como arma diplomática, que ha sido bastante importante en los últimos años. Por supuesto va a tener implicaciones, sobre los países que hasta ahora han usado Pegasus, ya sea para la búsqueda de grupos terroristas, la persecución o el espionaje para criminales. Por ejemplo, el Chapo Guzmán lo detuvieron gracias a Pegasus. No sé si esto lo sabíais. Y luego el tercer pilar importante, por supuesto, es que en el momento en el que el NCO Group baje, o sea, 27.000 cabezas más. Van a aparecer muchas otras empresas especializadas en el ciberespionaje que quizá no son capaces de hackear teléfonos móviles y tener acceso remoto con 0 clics, que quizá nadie llegue a eso otra vez. Quizás sí, no lo sabemos, pero de momento el único grupo que sabemos que lo consigue hacer y que vende a quien lo pague es el NCO Group. Quizá ya pues en el mercado negro más jugadores que desconocemos, pero en cualquier caso, como digo, ahora puede salir una empresa china que haga lo mismo y venda al extranjero, a países no precisamente amigos ni de Israel ni de Estados Unidos. Y además eso es interesante porque todos esos clientes, potenciales clientes del NCO Group, dicen, el NCO Group ya no es interesante, pero hay una empresa china que está haciendo algo parecido, por ejemplo, para hackear WhatsApp, o sea, todo lo que sea Facebook, Instagram, WhatsApp y tal. Yo tengo acceso a esa información gracias a esta empresa, pues ficho con China. Entonces China empieza a recibir mucha financiación a través de esa empresa mejora, gana un montón de inversión, invierte más en investigación, contrata a los mejores hackers y de repente consiguen algo más, consiguen hackear de verdad un iPhone. Y entonces esa empresa vende un software que no puede hackear móviles chinos, pero puede hackear cualquier otro móvil, incluido estadounidense. Entonces, a ese nivel te encuentras con un problema que has creado tú por bloquear el NCO Group, porque de repente tu mayor rival geopolítico tiene ese arma, que no solo es arma diplomática, sino también es arma de ciberespionaje que puede repercutirte negativamente en el futuro. Entonces, esa es una de las problemáticas que nace de bloquear al NCO Group. La otra, el otro pilar interesante que me he dejado atrás, que quería comentar al final, es que Estados Unidos ha intentado o ha pretendido en el pasado contratar Pegasus. Y esto lo hemos visto a través de departamentos de policía, como el de la policía de San Diego o la policía de Los Ángeles, que rechazaron finalmente contratar Pegasus porque era carísimo. Luego también tenemos el caso de la CIA, que la CIA, por un lado, pensó en contratarlo, pero lo descartaron. Lo que sí hizo la CIA fue comprar el sistema Pegasus para, ¿cómo se dice? ¿Djibouti? ¿Cómo se llama el país ese africano? Djibouti, que es un país súper pequeñito que está ahí en el Cuerno de África. Bueno, pues Djibouti, que además que tiene un historial de vulneración de los derechos humanos complicadete, pero lo que hizo la CIA fue comprarle el sistema Pegasus al gobierno de Djibouti para que pudieran investigar o espiar a organizaciones terroristas. Y claro, estando en el Cuerno de África es interesante porque aparte de posibles grupos terroristas, y ya sabemos que en toda la zona del Sahel, que además yo creo que Djibouti está en el Sahel también, ¿no?
A ver. Countries inside Sahel. Y si no lo está, por muy poco, ¿no? Ah, no, está más abajo. Está más abajo. Pensaba que el Cuerno de África sí que estaba incluido. Ya. Bueno, pues entonces, como digo, lo que ocurre es que le dejan a Pegasus a Djibouti, que tiene un pasado de vulneración de los derechos humanos jodido, pero lo hacen para investigar a organizaciones terroristas. Y ya sabemos que en África, en el Sahel, es verdad que concretamente pues, grupos terroristas como el Estado Islámico o como Al-Qaeda tienen una presencia importante. Yo en Djibouti cerca no estoy tan al tanto, la verdad, de esa región, pero luego tienes el problema de la piratería. Quien haya visto Capitán Phillips lo sabe, ¿no? O sea, la piratería cerca de Somalia es terrible. Entonces, y bueno, y aparte tienes toda, bueno, es que esa región en general, todo el Cuerno de África, es convulsísima. O sea, que sí que hay una instancia, como digo en este caso, de una compra exitosa, ¿no? Que llega a buen puerto por parte del gobierno estadounidense, pero no es para uso propio. El que fue casi uso propio, esto por cierto, que el servicio secreto también intentó contratar Pegasus, pero al final descartó, y luego el comando africano del ejército estadounidense también lo descartó, pero lo tanteó. Entonces, el asunto con lo que casi ocurre en Estados Unidos es con el FBI. Porque el FBI, que es, como sabéis, la agencia federal, como la Policía Federal de Estados Unidos, que depende del Departamento de Justicia, dice, oye, vamos a valorar tener Pegasus. Claro, el FBI es investigaciones federales, ¿no? Dentro de Estados Unidos. Y diréis, pero oye, Emilio, ¿no habías dicho que Pegasus no puede acceder a teléfonos móviles estadounidenses? Correcto. Pero hay una versión que el Ministerio de Defensa israelí autorizó a NCO Group a diseñarla, que se llama Phantom, que era solo específicamente diseñada para venderle a agencias gubernamentales del gobierno estadounidense. Entonces, ¿qué pasa? Que le dicen al FBI, oye, nosotros tenemos esta versión, Phantom, que os la podemos vender. Es una versión para poder acceder a móviles estadounidenses. No solo eso, sino aparte también es la versión premium, 0 clics, ¿no? Que puedes tener acceso remoto, tomar el control total de un teléfono móvil, iPhone o Android, sin necesidad de que el usuario dé ningún clic. Entonces, claro, esto es una arma poderosísima para el gobierno estadounidense y para investigaciones que quieran llevar a cabo, pero aquí es cuando surge la duda y se crea un debate, esto creo que es a partir del año 2019, es decir, dentro de la administración de Trump todavía, se crea un debate entre el Departamento de Justicia y el FBI de decir, primero, ¿nos compensa si se filtra que estamos usando esto? Que eso es uno de los puntos que el artículo del New York Times que leía al respecto no lo comentaba, pero ojo, es bastante clave. O sea, evidentemente, como pasó con Snowden, si de repente ahora se filtra que has contratado a Pegasus para escuchar o para tener acceso total a los teléfonos de los estadounidenses, es una afrenta contra la Constitución. Pero luego también es lo de las leyes que os decía contra las escuchas ilegales, ¿no? Claro, aquí siempre hay la posibilidad de meter la pata y que se te líe hiperparda. Entonces, ¿qué pasó? Que el FBI llegó a hacer pruebas con Pegasus porque tienen instalado todo el sistema de Pegasus, el sistema a nivel de hardware, en una oficina del FBI en Nueva Jersey. Lo probaron, de hecho, agentes del FBI compraron teléfonos móviles a nivel local, le metieron una tarjeta SIM random y los hackearon con éxito. O sea que vieron que efectivamente con la ayuda de ingenieros del NCO Group podían hackear cualquier teléfono móvil gracias al sistema Pegasus, en este caso la versión Phantom, que puede intervenir teléfonos estadounidenses. ¿Qué pasa? Al final el debate entre el Departamento de Defensa del FBI no llega a ningún lado y el FBI descarta tener Pegasus. Entonces, es en ese contexto en el que primero el FBI, la CIA y demás, el ejército estadounidense descartan usar Pegasus tanto a nivel extranjero como a nivel local, y luego por otro lado tienes el apartado de, oye, que nos están interviniendo teléfonos en el extranjero, a nuestros ciudadanos, que tienen teléfonos con código local extranjero. Correcto, pero bueno, aún así están hackeándolos y esto nos puede suponer un problema a nivel diplomático, a nivel de inteligencia, etcétera. Así que ese es un poco el resumen de cómo está la situación ahora mismo. Como veis, Pegasus sigue estando en los titulares, con lo cual primero habría que saber cómo de recientes son los hackeos que han recibido pues, Pedro Sánchez o Margarita Robles o los líderes separatistas, aunque los líderes separatistas sí que parece que hay que tirarse unos años en el pasado, pero al estar en los titulares da la sensación de que Pegasus sigue siendo una herramienta que está más que activa en el presente.
Y claro, eso nos indicaría que los impedimentos, los obstáculos que ha puesto Estados Unidos, de momento tampoco han servido para tanto como para bloquear a la compañía de poder seguir hackeando y poder seguir vendiendo el software, spyware, a otros países extranjeros, algunos de los cuales pueden estar usándolo para objetivos, propósitos no precisamente lícitos. Así que eso es todo lo que os tenía que contar. Yo creo que ha quedado claro. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Voy a leer un poco, que he visto que me habéis dejado, no sé si preguntas. Pero las fábricas de todas esas tecnológicas no están en China. Sí, claro, pero en este caso, Clara, a ver, no, Mick Paer me está preguntando, porque antes yo decía, no, es que las empresas tecnológicas estadounidenses que al final como Estados Unidos no bloqueó a tiempo a China, China ha conseguido desarrollarse que flipas en el factor tecnológico, y por eso hay empresas como ByteDance, ¿no? O como Alibaba, o como, ¿cómo se llama la otra? Tencent también, ¿no? Que son empresas tecnológicas muy bestias, Huawei, pero... Y dice, pero las empresas estadounidenses no están en China. A ver, es verdad que a nivel de producción, por ejemplo, Apple tiene fábricas en China súper bestias para hacer iPhones, iPads, MacBooks y demás historias. Pero hay muchas otras compañías que no. O sea, Facebook, ¿qué va a hacer en China? No, bueno, no sé dónde se produce las gafas, las Oculus, pero bueno, de momento es una parte pequeña de su negocio en comparación a lo que es la publicidad. Google es un poco más de lo mismo. Google, pues ¿qué vende Google? Los teléfonos Android. Los teléfonos Android no. Él ha hecho, o sea, Google ha hecho el sistema operativo y luego los Google Phones, ¿no? Que, ¿cómo se llaman? Los Pixel, ¿no? Google Pixel. Pero no sé si tengo la sensación. ¿Los venden, los fabrican en China? Puede ser que sí, pero bueno, tampoco fabrican tanto como los iPhone. Está claro que si en Estados Unidos están dispuestos a renunciar a una herramienta así, es porque poseen una muy parecido del mismo o superior nivel. Pues no está tan claro, porque el otro día leí un artículo que, por lo visto, Estados Unidos no tiene la capacidad de acceder a WhatsApp. No es capaz de hackear WhatsApp de usuarios. Es que el tema del hackeo por control remoto sin un solo clic, esto... O sea, yo estaba leyendo a expertos y tal, esto no es un moco de pavo. O sea, estamos hablando de tecnología muy sofisticada, Sí, Francito sí tiene mucha razón, que las fábricas de hardware estadounidenses sí que pueden estar allí, pero el diseño de software, por supuestísimo, y buena parte del hardware está mayoritariamente en Estados Unidos. ¿No habrán usado el Pegasus contra los generales rusos y por eso los encuentran facilito? No que se sepa, la verdad. De momento no se sabe eso. Lo que sí está claro es que o Estados Unidos tiene a gente dentro que flipas, o no se sabe qué está pasando, porque es alucinante la calidad de la inteligencia estadounidense. ¿Qué opinas de la no posición de Europa en todas estas guerras tecnológicas? A ver, no es tanto una no posición, porque yo creo que es muy interesante lo que se está haciendo a nivel legislativo o regulatorio. Creo que la Unión Europea está haciendo el mejor trabajo a nivel regulatorio para poder mantener a estas empresas a raya. Y yo creo que se ha visto a lo largo de estos últimos años cómo Europa ha legislado mejor y más rápido y más al día, más actualizado que lo que ha hecho Estados Unidos. Hace poco estuvo, ¿cómo se llama esta chica? Una parlamentaria del PSOE que se especializa en estos temas, estuvo aquí en Estados Unidos, que hicieron una cena, y la verdad es que la tía es una crack. No puedo hablar de la conversación porque era off the record, ¿no? Pero vamos, o sea, lo que dice ella públicamente y hablando de todos los asuntos estos de regulación de empresas tecnológicas, es acojonante lo bien que estamos en Europa en comparación a Estados Unidos, donde hay unos bloqueos y un obstruccionismo tremendo, unos intereses también evidentemente enormes. Es una pena que Europa a nivel tecnológico no esté al nivel, porque hay muy pocos ejemplos de que hayamos conseguido estar al nivel de lo que está Estados Unidos, pero quizá podamos remontar en el futuro. Sería bastante guay. ¿Y se puede llegar a usar contra los Estados Unidos gente de fuera? Entiendo que aquí me preguntas por Phantom, que es esa versión de Pegasus que se puede usar contra teléfonos estadounidenses, pero no. O sea, la cláusula importante que puso el gobierno israelí es que Phantom solo estaba diseñado específicamente para vender a agencias gubernamentales estadounidenses. O sea que, en principio, no existe esa opción. ¿Solo lo pueden comprar gobiernos o para espionaje industrial también se puede usar? No. O sea, lo que dice el NCO Group es que solo es venta a gobiernos extranjeros. Y de hecho, yo diría que no hay pruebas de que se haya producido de otra forma.
No cuela que Estados Unidos no tenga su programa similar. A ver, yo creo que es razonable pensar que Estados Unidos debe tener un programa similar, pero si han pensado hasta hace año y pico o hace 2 años comprar Pegasus, entiendo que es porque no tienen nada parecido, o al menos no a ese nivel. Vamos a ver, por ley en Estados Unidos solo puedes utilizar un nivel de encriptación que permite la NSA. Esta legislación es consecuencia del 11S. ¿Eso es en serio? No me cuadra a mí, porque con los hay iPhones que no han podido desencriptar hasta muy adelante. Eso no lo sé, lo tengo que investigar mejor, porque no lo sé, a mí me pillas. Hay que admitir cuando te pillan. ¿Por qué se crea la empresa cuando dice que solo vende a gobiernos? Porque a nivel diplomático sería un desastre para Israel. Si de verdad se demuestra, y es muy arriesgado venderle esta pieza de spyware a empresas, ¿no? A compañías privadas o incluso a grupos no relacionados con el gobierno, no gubernamentales, yo creo que a nivel diplomático sería como muy arriesgado. O sea, le podría caer un palo bastante bestia a Israel. Por eso creo que es verdad. En cuanto a derechos digitales, Europa es la que mejor legisla. No, totalmente, sí. España no cumple los requisitos formales para denominarse como una democracia. ¿En serio? ¿Es questo certo? Yo recuerdo que había que... O sea, como el informe de democracia, España estaba bastante bien. Por tanto, en resumen, solo puedes almacenar información en territorio de Estados Unidos y con encriptación que la NSA puede abrir. Así que la seguridad ya es testimonial, no es operativa. Pero es que eso no me cuadra con informaciones que he leído así como en los últimos 2 años de terroristas que han podido detener y que luego, o sospechosos de terrorismo, que le han pedido a Apple que desencripte esos teléfonos porque no eran capaces de desencriptarlos desde el gobierno, y hablo desde agencias federales. Entonces no me cuadra que la NSA haya puesto un nivel de encriptación máximo que luego sus propias agencias gubernamentales no pueden desencriptar. No me cuadra eso a mí, por eso lo digo. Pero bien, es algo que tendré que investigar para la próxima. Pasemos a Ucrania, por hacer un update rápido antes de irnos de qué es lo que está pasando en estos momentos. Vamos a ver este mapa. ¿Por qué no me deja guardar esto? Bueno, da igual. Vale. Vamos a ponernos aquí arriba. Here. Vale. Bueno, pues recordemos, ¿no? Yo creo que lo sabemos todos. Ahora mismo Ucrania está defendiendo el Donbass, que el Donbass es toda esta zona de aquí, del este, ¿vale? Es verdad que Rusia está atacando desde el sur, desde aquí, desde Mariupol y demás historias. También está atacando desde el noreste, está viniendo desde Belgorod, tienen aquí unas cuantas carreteras que llegan hasta este frente de aquí del sur, del centro del país, perdón. Y luego también estamos viendo enfrentamientos en esta región. Esto sí que es el sur, en la provincia de Kherson, con frontera con Mykolaiv, donde se están produciendo también bastantes enfrentamientos. Y luego ya por último en Mariupol, donde sigue la defensa de la acería de Azovstal. Entonces, vamos por partes. Los enfrentamientos más duros por parte de Rusia, o sea, los avances más intensos, se están produciendo en este frente aquí oriental. Por un lado, Severodonetsk, que es una ciudad que resisten, o sea, es acojonante, debe estar fortificada a muerte. De hecho, he visto antes un vídeo que no me lo he guardado. ¿Quién lo ha puesto? Déjame pensar. Lo ha puesto alguien en español. A ver si me lo he guardado. No. ¿Cómo lo puede guardar? ¿Cómo lo puedo buscar? Déjame pensar. Rusia TV fortificado. Mierda, no lo encuentro. Cago en la mar. Es que se veía como unas imágenes de la televisión rusa enseñando las fortificaciones ucranianas y era bastante heavy. Era bastante heavy porque se mostraba como búnkeres y trincheras
O sea, como tochas. Os hablo de cemento del duro, de grosor enorme, de puertas blindadas y tal. Muy bestia. Entonces, eso explica bastante mejor por qué a los rusos les está costando tanto avanzar en algunas partes del país. Y eso incluye, por supuesto, el Donbass, porque el Donbass, pensad que llevan desde 2014 protegiendo ese frente, estando en conflicto en ese frente, entonces ahí es donde se han permitido poder hacer todas esas fortificaciones. Creo que era por aquí, yo creo que era en Severodonetsk, que era donde se estaban viendo algunas fortificaciones, y si no era en Severodonetsk, sería en Avdiivka, que es una de las ciudades que ha aguantado desde el principio, o sea, no son capaces los rusos de entrar en esta ciudad, con lo cual tiene que haber aquí un atrincheramiento súper heavy. Pero lo dicho, o sea, parece que ahora mismo los mayores enfrentamientos se están produciendo en esta zona. Rubizne es una ciudad que todavía no cae del todo, o sea, los rusos son incapaces de controlar toda la ciudad. Popasna es otra donde las luchas son encarnizadas. Hay vídeos en los que se ven también trincheras un poco más improvisadas, se ven edificios completamente destruidos. O sea, ahora mismo la batalla está siendo entre escombros prácticamente. Pero Popasna es una ciudad que ha sido bombardeada desde el principio del conflicto y que ha conseguido repeler los ataques rusos. Entonces, ese es un poco el resumen por aquí. Luego el otro es este intento de pinza que estaba haciendo el ejército ruso, que ahora mismo llevan parados bastante tiempo, y hablo de más de una semana. Yampil es una ciudad que consiguieron conquistar un poco para poder hacerse con Liman. Aquí está el ¿cómo se llama el río este? Siversky Donetsk, ¿no? O sea, este río sirve un poco como línea de fortificación para los ucranianos. Y como veis, Rusia ha conseguido bajar hasta aquí abajo y sigue luchando en esta zona para poder echar a los ucranianos fuera del río, más allá del río, y luego poder pues, conquistar Sloviansk, que yo no sé cómo lo van a conseguir. A mí me parece literalmente imposible, pero bueno, ya se apañarán. Pero, como lo dicho, Liman resiste, y aquí pues les están impidiendo llegar hasta el río. Aquí veis aquí que pone que se han cargado un puente para impedir también la entrada posible de Rusia en Sloviansk. Entonces, como digo, este modelo de pinza están intentando hacerlo los ucranianos para entrar a Sloviansk, tanto por el este como por el oeste, pero es que ahora lo que estamos escuchando es que el ejército ucraniano dice estar lanzando una contraofensiva contra Izium, lo cual es una noticia muy heavy porque significa que están lanzando, que querrían conquistar esta parte de aquí, esta ciudad, donde se está concentrando el ejército ruso. Y os hablo de concentrado, o sea, nivel bestia. O sea, mirad aquí, ¿eh? Estas son las unidades militares que tiene Rusia en este frente de aquí. O sea, es una locura. Esto es... Izium está por aquí, ¿no? A ver, que no lo veo ahora. ¿Dónde está el río? Izium. Aquí está Izium, ¿no? Entonces, como digo, están lanzando una contraofensiva a los ucranianos y la idea es pues cercar a estas tropas que hay todas en el frente y romper las líneas de abastecimiento. Ahora hablaremos de las líneas de abastecimiento. Entonces, mira, ahí está. Este es el vídeo. Sí, seguro que es a eso. A ver. Este. Es que mirad. O sea, mirad esta fortificación. O sea, puerta blindada. 40 centímetros de cemento de alta calidad. Una tonelada de puerta. ¡Puta! La calidad del vídeo es para cagarse. Lo de Twitter es acojonante, tío. Вот примерно вот с этой фронтовой стены вот такое количество. За моей спиной у них там база 7-8 метров в глубину. Такие же забетонированные мощные бомбоубежища. Claro, entonces lo que pasa en Azovstal, por ejemplo, en la planta, en la acería de Azovstal, lo que ocurre es que los ucranianos están ahí pues en búnkeres subterráneos, en los pasillos, o sea, ¿cómo se llama? Los pasillos subterráneos y las habitaciones subterráneas de la acería,
y atrincherados ahí a muerte, y a ver quién los saca. O sea, es que por muchos bombardeos que lleve a cabo el ejército ruso, no van a conseguir nada. O sea, ¿lo van a reducir todo a escombros? Ok, pues luego entra con los tanques, a ver cómo entras en la acería y te cargas a todo el mundo. A ver, al final los pueden matar de hambre rodeando y cercando la ciudad, pero por el momento siguen aguantando como jabatos. Y a ver cuánto duran, pero ya te digo yo que los rusos entrar ahí dentro no lo van a tener nada fácil. Sobre todo porque si se quería anotar una victoria Putin en Mariupol y conquistar Azovstal antes del 9 de mayo, que es este lunes, ya me dirás. Es que Azovstal es casi una ciudad pequeña, es como Octubre Rojo, la fábrica aquella de Stalingrado. Sí, ha habido muchas comparaciones con Octubre Rojo en estos últimos días, porque es que los rusos son incapaces. En su momento Putin, hablando con Shoigu el ministro de Defensa, dijo algo así como, bueno, dejar Azovstal, ya se morirán de hambre y ya saldrán, ¿no? Pero ahora estamos viendo que se está produciendo un asalto terrestre. Por lo visto, he leído antes que el asalto terrestre sobre Azovstal se ha producido porque ha habido un topo, como dentro del ejército ucraniano o alguien que se ha conseguido colar tras la línea de los defensores de Mariupol y ha hecho algún tipo de sabotaje o no sé qué hostias. Eso es lo que parece que ha ocurrido. Pero aquí veis Azovstal, que es jodidamente enorme, ¿no? Y que los avances rusos, que es verdad que han conseguido controlar cierta parte de la acería, pero que aún así les está costando 1000 demonios entrar ahí dentro. Claro, ese es el asunto, ¿no? Dice Frickhan. Ese asalto no será para el día 9, a ver si puede vender una victoria de limpieza desnazificadora. Ese es el asunto, que se supone que sí que está intentando eso, pero no lo está consiguiendo. Y entonces, pues, quizá no lo consiga nunca. Así que ya veremos. Dicho lo cual, en eso nos estamos fijando. O sea, por un lado, esa posible contraofensiva de los ucranianos contra Izium, que sería flipante que lo llevaran a cabo porque conseguirían rodear a las fuerzas rusas y los pondrían en una situación muy complicada, que es un poco lo mismo que estaba pasando en el noroeste de Kiev hace unas cuantas semanas, que es la razón por la que al final los rusos terminaron desistiendo y se fueron, porque estaban bloqueados en Bucha, Hostomel e Irpin. Pues aquí un poco parecido, están bloqueados en Liman. Ay, mira, el consomé. Hey Google, stop the timer. Entonces, ese es un poco el resumen de este frente. Como digo, Severodonetsk, Popasna, Rubizne también siguen siendo atacados constantemente. Y luego estamos viendo esta contraofensiva también contra el Siversky Donetsk, ¿no? El río este del que estamos hablando todo el rato, que también baja por aquí, ¿vale? Y luego se va hasta Izium. O sea, es un río que hace un viaje bastante guapo, pero va por aquí, hace y luego va por Izium, por aquí abajo. Bueno, entonces los ucranianos están lanzando una contraofensiva desde Kharkiv, hasta esta ciudad que acaban de conquistar, que es Stary Saltiv. Por lo visto, han conseguido controlar ya esta ciudad, han evitado una contraofensiva de los rusos y los rusos se han cargado este puente de aquí. Así que ahora mismo no pueden pasar al otro lado. Los ucranianos tampoco sabemos si les interesa, pero lo que quiere hacer el ejército ucraniano es conseguir repeler a las tropas rusas fuera del norte de Kharkov y luego con la artillería atacar que flipas todas estas carreteras que veis aquí de líneas amarillas que bajan y son líneas de abastecimiento para el frente de Izium. Así que gracias, nanísimo, por apagar mi temporizador. Hostia, me encanta que os ha pasado a varios. LOL. Vale, pues a ver un momento, ¿cómo lo hago? Oye Siri, pon Rosalía. Muy bien, ahora se os va a activar unos cuantos en casa. A ver a cuántos os ha pasado. ¡Oh! Se me ha puesto a mí. Oye, Siri, apaga la música. Mierda, pero ahora se va a apagar a vosotros también. He detenido la reproducción en el... Bueno, bien, el caso. Lo voy a dejar ahí. Seguiré actualizando de lo que pase en Ucrania en Twitter. Estaré un poco pendiente, aunque es verdad que este fin de semana voy a estar bastante desconectado. Vienen de visita mis hermanas por estos lares. Así que estaré bastante entretenido con eso. De todas maneras, mañana habrá stream a las 1 o 2 de la tarde. Creo que va a ser 2, ¿eh? Pero por si acaso digo 1 por si mañana tengo que adelantarlo por cualquier motivo. Pero eso, nos vemos mañana para hablar de cine en esa ocasión. Y si queréis pasarle, decís, uy, qué interesante eso de Pegasus, tal, no sé qué. He escrito un artículo en Neutral. Lo tenéis ahí enlazado en el chat por si queréis pasárselo a alguien, que yo creo que está explicado más o menos todo lo que he contado hoy. Hoy igual he profundizado más en alguno de los frentes, pero bueno, ahí tenéis el enlace. Muy agradecido si lo compartís por Twitter también para moverlo un poquito más. Eso es todo por mi parte.
Gracias de nuevo por pasaros por el stream. Nos vemos mañana a las 8, perdón, a las, claro, 2 de la tarde hora de aquí, 8 de la tarde hora española, quizá a las 7, pero creo que va a ser las 8. Lo confirmaré en Twitter y en el Discord, para hablar de cine y ver trailers y muchas cosas más. Buenas noches a todos, pasadlo muy bien y ¡a la Madrid! Oye Siri, pon heavy metal. Reproduciendo Metal FM en Apple Music.